Anunciando el quinceañero de Nifty. Oye, Señoras y señores, el domingo. Este domingo, hay que aprovechar y decirle a la gente que envíe un mensaje de texto 9227984. Oye, quería hacer una cosa sencillita con Samuel Hernández y René González. ¿Entiendes? Vamos a Bueno, muy bien, muy Me bien. siento de 15. Recogiendo la ofrenda por ahí Moyola. ¡Oh! ¡Wow! Pero porque a mí me pone lo más difícil. Pero me siento de 15, ¿sabes? Eso es lo importante. Queremos decirle a los oyentes Oh my que God. nos dolió interrumpir, gente, pero los anuncios comerciales, las entrevistas, Eso lo que es nos parte permite de- estar aquí eso es parte y en la unción y en la gracia linda que Miki y Nimsi, ¿verdad? Nos tienen desde el comienzo. La agarramos otra vez, Miki. Eso está Amén, ahí, así hombre. que nuestra gente, si no son puestos auspiciadores y esta gente linda Así que mismo. no estamos aquí. Así que, y usted tiene que respaldar a lo que usted escucha aquí en Nueva Vida. Sí, señor. Eso es lo importante. Ahora, escuche bien, hemos estado leyendo, ¿verdad? Un poco acá los comentarios de Facebook. comentarios de Facebook y demás. Y vuelvo y repito, quiero retomar la palabra, incertidumbre. Hay gente que nos escribe, dentro de ellos un caso de un esposo que está con incertidumbre porque los doctores dicen que su esposa no pasa este weekend. Qué incertidumbre grande, ¿verdad? Que hay conflicto emocional y así sin número de gente conectada con nosotros que hablan de, no saben qué va a pasar, qué va a suceder. Mas, sin embargo, tengo que retomar como cerré. Jehová Dios es Dios poderoso y a Él no se le escapa ninguna. Amén. Nosotros humanamente, todos nosotros, de alguna manera u otra, nos proyectamos y miramos y decimos, wow, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué hago? De hecho, a veces tocamos el botón del pánico y tomamos decisiones inmediatas. De hecho, hay gente que ha ido al fracaso dentro de una crisis de incertidumbre, han tomado una decisión y han llegado a tocar fondo. Y cuando miran para arriba se dan cuenta que la decisión debió ser esperar, confiar, descansar. Amén. Y siempre le digo a la gente, mire, usted tiene que verse como punta de lanza. Sí, señor. Usted tiene que verse como esa flecha. Y la flecha siempre para ir hacia adelante la van a dar hacia atrás. Y hay momentos que vas a sentir que te van a dar hacia atrás. Es el momento de incertidumbre, hacia dónde voy, qué va a pasar, qué dirección tengo. Pero el dueño de los vientos, el dueño de la dirección se llama Jehová Dios. Aleluya. Y mucha gente hoy debe descansar. Yo tengo que invitar a mi gente linda, que puedan descansar en Dios. Que sepan que Dios no nos va a fallar. Amén. Es imposible que el que nos ha traído hasta aquí. No, hay un himno más o Él menos no así. nos trajo hasta aquí para Para mirar volver atrás. para mirar Nos atrás, trajo volver aquí atrás. a poseer la tierra. La tierra. O sea, si Dios hubiese querido que Israel fracasara, pues dejaba que los egipcios se los comieran allí en aquella encerro. Pero Dios no, yo no te traje para... Yo voy a abrir el mar para que tú pases. Y te voy a dar agua, y te voy a dar maná, y te voy a dar bendición. Debemos saber hoy, que aunque haya un cuadro de incertidumbre de enfermedad, porque un diagnóstico médico de cáncer, ahora mismo de COVID, provoca que uno entre en una incertidumbre. Wow, ¿qué va a pasar? Cuando uno mira las finanzas, y esto es para todos por igual. O sea, usted mira y usted dice, ¿qué va a suceder? Entonces usted mira, trata de mirar a través del espejo y ve. Entonces, como decía el predicador el domingo, pastor, decía, mire, entonces usted clama. Y te dicen, mira, y tú lo que ves es una pequeña nube como la palma de una mano, y tú tienes que confiar que esa pequeña nube, ese chispito que tú ves allá por allá abajo lejos, va a traer el agua suficiente para llenar los estanques. Aleluya. Eso es incertidumbre. Yo tener carraízo seco y que me digan, no, lo único que viene una nube como una palma que se ve por allá. Y tú confiar que esa pequeñita nube que se ve de lejos va a traer el agua suficiente para llenar un estanque, suplirle a toda una nación, a todo un pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejaremos que la incertidumbre nos arrope a tal extremo? Que nos debilitemos, nos desanimemos, frustremos, nos quedemos en el suelo o le decimos a Dios, no, yo me levantaré. Yo voy a dar un grito de victoria. Yo le voy a creer a Dios. Yo voy a creer que Dios va a derrumbar este gigante. Yo voy a lanzar la piedra y Él se va a encargar del resto. Lo mío es girar la onda y lanzar la piedra. Quien le va a dar dirección, quien va a tumbar el gigante, se llama Jehová Dios.
O sea, hay una parte que nos toca a nosotros. Así es. Y Dios hace, pero no podemos permitir, a veces Dios está esperando que nosotros actuemos, que nosotros hagamos la parte que nos toca, nos reinventemos, tomemos decisiones, usemos la sabiduría, creamos, pero no, a veces esperamos que Dios haga todo y Dios te dice, no, lanza la piedra. La Biblia dice que David corrió, que tuvo un gesto, corrió a la línea de batalla. Se levantó y dijo, voy a correr a la línea de batalla, voy a girar la onda y voy a lanzar la piedra. Pero a este, oh gloria a Dios, a este problema, a este conflicto, a esta enfermedad, la tumba a Dios. Yo voy a hacer lo que me toca. Yo le voy a creer a Dios. Yo voy a lanzarme en fe. ¿Cómo dice? Yo me voy a lanzar en fe. Yo voy a hacer una locura en medio de yo voy a tomar decisiones en medio de esta crisis. En medio de esta adversidad, yo voy a tomar decisiones. Es una locura lo que voy a hacer. Parece una locura, pero yo voy a lanzar la piedra y quien va a tumbar a este gigante se llama Jehová Dios. Y no me quedaré en el polvo, yo lo sé que ha llegado el día, yo lo sé, sí, yo lo sé, que de este polvo y de esta ceniza yo voy a dar un grito de victoria, yes. Yo voy a dar un grito de victoria. Vamos. Y no me quedo en el problema. Cancela todo temor, vamos. Ha llegado el día, cancela todo ha llegado la hora, ha llegado el momento. Descansa en Jehová Dios. Que de esta prueba, de este dolor, de esta ceniza, yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré. Alguien debe dar un grito de victoria hoy. No me quedaré. Sacudirse. Isaías dijo, despiértate. Alguien debe despertar hoy, sacudirse del polvo, de la ceniza, de la incertidumbre, del desánimo y decir, no, yo me voy a levantar, yo le voy a creer a Dios. Algo va a pasar. Mi empresa no se muere, mi casa no se muere, mis hijos no se mueren, mi familia no se muere. No. Ahora es que voy a ver a Dios. Lo que Dios me dio, ¿verdad? Lo que Dios nos entregó en la mano, no hay nadie que nos lo pueda robar. Amén. Lo que Dios nos puso en la mano, alguien debe escuchar esta palabra. Lo que Dios nos entregó, nadie, yo no sé si usted está dispuesto a entregárselo, pero yo no. Lo que Dios nos dio, nadie nos lo va a arrebatar. ¿Estamos listos para las llamadas telefónicas? Claro que sí, 787-993-9700, que se llenan las líneas rápidamente. 787-993-9700. Adelante, buen día. Buen día. Hola, buen día, adelante. Gloria a Dios. ¿Me escuchan? Sí, amén. Perfectamente. Dios bendiga. Amén. Fui diagnosticado con ansiedad generalizada y decidí salir de una relación tóxica que duró 4 años, en la cual pues usé marihuana, usé alcohol. Pero le agradezco a Dios por haberme permitido pasar por esa prueba y siento una paz tan inmensa en mi corazón porque Dios ha perdonado mis pecados y como han dicho, Jehová dio, pero Jehová quitó. Y yo declaro que mi ansiedad generalizada, mi miedo, mi incertidumbre, yo la voy a superar. Yo voy a poner mi parte y yo le voy a creer a Dios. Y yo voy a ser fiel a Dios. Y le doy gracias a Dios y gracias a ustedes por tener esa bella emisora que siempre la he escuchado. Sin embargo, no he estado en los caminos del Señor. Yo quiero aceptar al Señor como mi Salvador. Qué bueno. Gloria a Dios. Bienvenido a la familia de la fe. Gracias por darnos este privilegio. Sí, vamos a orar por ti. Yo creo que simplemente la confesión de decir, vuelvo a Cristo hoy, ya. Nosotros vamos a orar por ti. Vamos a declarar salvación sobre tu vida, pero te invitamos a acercarte a alguna iglesia cercana. Si no tienes alguna cercana, estamos para ayudarte, bendecirte. Que busques a Dios, que lo que a Dios ha comenzado en ti, pues continúe, no paralices ese proceso por nada. Así que este es el día del Señor. ¿Estás ahí todavía? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Simplemente repite conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Declaro hoy salvación para mi vida. Salvación para mi vida. Renuncio
renuncio a todo aquello que me aleja de ti. todo aquello que me aleja de ti. Y a partir de hoy, Y a partir de hoy, soy nueva criatura. soy nueva criatura en ti. Padre, declaro salvación sobre su vida. sobre Al igual que aquellos las vidas. que han hecho esta misma oración, Señor, que Señor. posiblemente su llamada no puede entrar ahora Sí, mismo, Señor pero Jesús. declaramos salvación en el nombre de Jesús. Y a ti te doy toda la gloria y toda la honra. Quiero utilizar esta llamada rapidito como coyuntura, porque no quiero dejarlo pasar. Este hombre acaba de decir de una ansiedad generalizada. Este tiempo me ha tocado trabajar algunos casos de gente envueltas en esta situación, como que se ha disparado. Se han disparado los casos, aún de gente con ministerio, gente que están en ataques de ansiedad, desesperado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quiero decirte hoy que vamos a llevar eso cautivo a la cruz, vamos a orar ya mismo. Sí, Señor. Y toda ansiedad, Se va en el nombre de toda Jesús. depresión, todo ataque de pánico es cancelado en el nombre de Jesús, porque tú no vas a estar en esa incertidumbre. El salmista dijo: en paz me acostaré, Sí, Señor. así mismo dormiré. Yo quiero que tú sepas, mi amigo, mi hermano, ministro, líder, que Dios te da paz, que Dios ha abierto este segmento para decirte: yo tengo todo bajo control. Sí, Ten paz, yo soy tu Eso Dios. es. Adelante, buenos días. Buenos días. Llevo 4 meses desde que comenzó la pandemia que mi esposo nos abandonó. No tenemos ningún tipo de comunicación. No se relaciona con mis hijos, no los busca. Sufro ver a mis hijos, preguntarme por él. Y estoy en medio de una tormenta, de un huracán, no sé. Wow. Y es duro. Poder- Es duro porque fueron 6 años de matrimonio. Hermana, ¿la estás pasando solita o has buscado ayuda en tu iglesia? He buscado, no me congrego a ninguna. Ha Queremos- sido un proceso, me quedé también sin trabajo. Y ha sido un proceso bien difícil. Queremos decirte algo muy importante. Dios está a tu favor. Eso es. Eso no falla, eso no. Pero hay una parte, como decíamos ahorita, que nosotros debemos hacer también. Señor. Y nosotros te invitamos a que no te quedes sola. A veces en medio de los procesos nos aislamos o pensamos que todo el mundo se fue, y no, la realidad es que a veces la gente está tan envuelta en sus asuntos y demás que a veces pasan por alto las necesidades de otros. Pero queremos decirte que hay gente que te ama Sí, Señor. y que hay gente que está dispuesta a ayudarte. Que te acerques a la iglesia, te acerques al líder, te acerques a alguien. Aquí hay muchos recursos en Nueva Vida que están dispuestos a bendecirte, a ayudarte, que escuches los números telefónicos, que llames sin temor, porque se te va a dar la ayuda. Nosotros estamos aquí para orar Sí, Señor. en este día, para consolarte espiritualmente, para levantarte las manos espiritualmente, para decirte que aunque el hombre falle, Dios no te va a fallar, que Dios no te ha dejado sola. Pero la parte, quiero insistir en esto, hay una parte que creo que debes hacer, y es levantarte, como Nisi cantaba ahorita, esa parte de ese grito de guerra. No, yo voy. El hombre me falló, pero Dios no me ha fallado. Yo voy a hacerlo, yo voy a lograrlo. Mis hijos no van a carecer de nada. Dios me va a suplir. Y buscar a Dios en todo tiempo. Yo sé que Dios te va a bendecir. La palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con Eso es. todo me recogerá. Yes. Así que es una promesa. Se puede ir el esposo, te puede abandonar. Dios va a estar ahí para ti, para tus hijos. Y eso es promesa de Dios. Adelante. Buen día. Sí, buenos días. Sí, te escuchamos. Yo en medio de la prueba yo entiendo que es que Dios se glorifica Amén. y solo es confiar. Amén. Amén. Claro que sí. Qué bueno, qué linda, ¿verdad? Qué linda expresión. En medio de la prueba, Dios se glorifica. Estamos en vivo. Próxima. Claro que sí, adelante. Buen día. Hola, buenos días, bendiciones. Amén. Bendiciones. Bienvenida. Yo llamo porque hace como 2 semanas yo llamé y quien estaba, ¿verdad?, en refrigerio era Samuel Hernández y pedí oración por unos estudios y unas pruebas que me habían hecho. Y llamo para que tengan, todos los que les escuchan, tengan mucha fe porque Dios contestó mi oración, mi petición. Así que sé que lo van a hacer, lo va a hacer Gloria con a todos los que han Gloria a llamado. Dios, gloria a Y Dios. los que están en su casa Qué con ese bueno. pensamiento. Por eso es que Nueva Y Vida sigo está aquí, por pidiendo, eso es que ¿verdad?, estos por mi segmentos están aquí. familia,
por mi país Amén. y porque salgamos victoriosos en el nombre de Jesús de todos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Testimonio. Esos son los Testimonios que testimonios. levantan Esos son los ánimos y testimonios. también inyectan fe, así que Esos son los usted no testimonios. baje los brazos. Adelante, buenos días. Buenos días. Te Adelante. escuchamos. Yo estoy llamando por oración por mi familia, por mi esposo en especial, que está padeciendo de cáncer, por nuestros niños. Incertidumbre. Tengo dos nenes pequeños, una de 16 y otra de 10, y mi esposo está casi postrado en una cama. No me quedaré en el polvo, yo lo sé. Oh, Señor. Sé que ha llegado el Señor, día. esta llamada es el reflejo de mucha gente. Yo lo sé, sí, yo lo sé. Enfermedades, calamidades, Que de incertidumbre. ¿Qué va a esta pasar? prueba y Por de favor, esta Señor, diga. ceniza, mujer, Enjuga va a dar las un lágrimas grito. de esta mujer. Vas a dar un grito de victoria. Oh, Señor. Vas a dar un Señor. grito de victoria. Señor, ¿Cuánta enviamos gente, la palabra. cuánta En gente el ahora nombre de mismo? Jesús. En el salud, nombre salud. de Jesús. Tu abrazo, Hablamos consuelo, a este Señor. cuerpo enfermo. Tu abrazo, consuelo. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira este Gloria, corazón, gloria, Señor, que llora. Mira esta mujer que sufre. por tu Enviamos Jesús. tu palabra en el Por tu nombre de mano. Jesús. Tu palabra en el nombre de glorifícate, Jesús. Hay sanidad. Lo creemos, Hay sanidad. Yo creo en un Dios que Toda incertidumbre sana. fuera, En el nombre de Jesús. Abre el camino, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a dar Vamos a una un grito llamadita de más y victoria. pasamos a la oración. En el nombre. Adelante, buenos días. Bendiga. Amén. Amén, amén. Mi nombre es Lourdes. Mi esposo hace un año le dio 2 derrames. Para la gloria de Dios ya pues poco a poco ha podido caminar con un bastón. Tiene el lado derecho inmóvil. Su lengua está pesada, pero yo declaro en el nombre de Jesús, como le dije ayer, por tu sangre, Señor, yo declaro que esa lengua se moverá y que tú hablarás para glorificar el nombre de Jesús como lo hacías en la iglesia, como decía Padre, pastores prediquen y así tú lo vas a decir, porque yo lo declaro todos los días, Señor, que mi esposo pueda hablar, que mi esposo, esa lengua se pueda mover en el nombre tuyo para la gloria tuya. Amén, gracias, Dios los bendiga. Amén, 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 amén. Vamos a orar. Hay una atmósfera de gloria muy linda. Yo creo que hay una unción fluyendo ahí. Esto mi espíritu, hay gente que llora ahora mismo, gente que ha estado ahora más bien preocupado. Muy dolido, sí. Y nosotros que estamos en el medio entre la gente, recibiendo y somos, podemos dar testimonio de cómo está la gente, certidumbre, desesperado. Cierto. Pero Dios te dice hoy ten paz. Descansa en él. Yo soy tu Dios. Sí, descansa Aleluya. en el Señor. Él no te dejará. Él es tu Dios, Él es mi Dios. Él es fiel. Él no va a fallar. Él no te dejará. Posiblemente no entendemos muchas cosas, pero descansemos en Dios Padre. Puedo sentir mi espíritu, Dios mío, la aflicción de mucha gente desesperada, angustiada, en incertidumbre, Dios mío. Puedo sentir mi espíritu, Señor, que hay gente en desaliento, preguntando qué va a pasar, qué va a suceder. ¿Cuándo terminará esta prueba? ¿Qué va a pasar con mi casa, con mis hijos, con mi familia? Señor, Señor, yo levanto esta oración ahora a ti, creyendo fielmente que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y nosotros nos arrojamos a tus brazos de amor, creyendo y confiando. Sí, Señor. Señor, que aún lo que no podemos entender, tú lo tienes bajo control. Yo declaro salud, salvación, bendición, prosperidad, cielos abiertos. Cancelo todo desánimo, toda frustración, todas manos caídas, rodillas paralizadas. En el nombre de Jesús, huesos secos cobran vida ahora. Llevamos cautivo todo pensamiento a la cruz y descansamos en ti, Señor.
Confiamos en tus promesas. Que aunque nuestros ojos hoy no lo pueden ver, podamos creer fielmente que tú lo vas a hacer. Y que vamos a testificar de tu grandeza y tu poder. Oro por mi tierra. Sí, Señor. Oro por mi gente, oro por los que están a la distancia y declaro salvación, bendición, cielos abiertos. Nadie como tú. Hoy, No hay una vez más, nadie como tú. miramos arriba creyendo Mi Dios es que tú eres nuestro grande. socorro y que de ti proviene Mi toda Dios paz. es grande. Amén, Señor. Amén. Oh, no hay nadie Hermosa como palabra, tú. wow. No hay nadie como tú. Decláralo ahí. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Y es que no hay nadie como tú. Óyelo. No hay nadie como tú. Mi Dios, tú eres grande. Oh, mi Dios, tú eres grande. Y yo sé que no hay nadie como tú. Amén. No existe nadie como tú, mi Jesús. Aleluya. Una vez más, gracias a Miki, a Nancy, Jesús. parte de esta casa de hace Señor. mucho tiempo. La gente que quiera hacer contacto con el ministerio bajo el estruendo del Señor, Ahí estamos. ¿cómo lo hace? 685-3023. 685-3023. Es nuestro número. La gente nos está pidiendo los drive-in, que vayamos a su pueblo, etcétera, etcétera. Comuníquese. 685-3023. Queremos hacer hincapié el domingo, el cumpleaños de Nancy. Amén. Nancy cumpleaños el domingo, lo vamos a celebrar 15. ahí en Carolina, en Los Colobos, ahí al lado de la tienda Alice. Hay un terreno increíble. Ahí va a estar Samuel Hernández, René González a las 4 puntual. Puntual, Y ese día sube el nuevo tema de Nancy. Pues, Se titula Camina en Que Fe. nació en la Que nació en la pandemia y En la usted cuarentena. tiene que escuchar ese tema. Yo sé lo que le estoy diciendo. Así que ese día, en todas las YouTube. plataformas de Nancy, Y YouTube. YouTube, ¿verdad? Entonces, ahí. Camina en fe. Y nueva Así que- vida. Ah, sí, pendiente. El domingo. muchas abrazo, familia, bendiciones. se les ama. Y que el domingo sea glorioso. Amén. Happy birthday. Eso. Gracias. Nancy López, Miki Mulero, Nueva Vida 97.7.